Hola, espero que estén bien. Quiero hacer una pequeña retroalimentación de la actividad que les dejé la semana pasada. Hasta el momento solo 7 personas la han entregado, así que no tiene sentido avanzar en una actividad distinta esta semana. Les voy a dar estas correcciones y quiero que se enfoquen en mejorar la actividad los que ya la entregaron y los que no la han hecho hacerla, por favor. Ya. En esta actividad yo les presenté 3 esquemas y asociado a estos esquemas tenían que responder ciertas preguntas. Aquí están viendo el ejemplo de uno de sus compañeros. Y tenían que completar también el esquema agregando nuevos símbolos. Les voy a decir derechamente cuáles son las respuestas y quiero que las anoten a estas preguntas. Pero la parte de completar el esquema, así como la pregunta final, les va a quedar de tarea todavía. Ya, entonces, la primera pregunta era, ¿qué sistemas aparecen en el esquema? Y en el esquema número 1, que era este, los sistemas que aparecen son 2. Todo esto que viene a ser el tubo digestivo más una glándula digestiva o el conjunto de las glándulas digestivas forman el sistema digestivo, como se imaginarán. Ese es el primer sistema. Es un esquema, está resumido, así que esta parte de aquí representa el inicio del tubo digestivo, que si se acuerdan en sus presentaciones que hicieron la semana antepasada y hace un mes, el inicio del tubo digestivo es la boca, es la cavidad oral. Entonces, esto representaría la boca de una persona, esto representaría el esófago de una persona, y aquí ya se irían conectando las glándulas. Por ejemplo, glándulas estomacales o glándulas intestinales. Y esto de acá ya es el intestino como tal, que puede ser el intestino delgado y después vendría el intestino grueso. Y este orificio de acá donde termina sería entonces el ano. ¿Sí? Entonces este sería la boca, este sería el ano. Todo esto se llama tubo digestivo. Y anexo a ese tubo hay varias glándulas que desembocan ahí. Esas son las glándulas digestivas. Ahora, a nivel del intestino delgado, dibujé aquí esto que es un vaso sanguíneo. Pueden saber que es un vaso sanguíneo porque lo indica, pero también porque adentro tiene las células características de la sangre, las cuales son el glóbulo rojo. Este vaso sanguíneo, ¿a qué sistema pertenece? Pertenece al sistema circulatorio o al sistema cardiovascular. Cualquiera de los dos es correcto. Y luego tenemos estas células que no dice realmente de dónde son. Como dice células del resto del cuerpo, en realidad podría incluir cualquier otro sistema. Podrían pensar que estas podrían ser las células del ojo, podrían ser las células de la piel, podrían ser las células del hígado, podrían ser células musculares, podrían ser cualquier célula. Tenemos que ser creativos, imaginativos cuando interpretemos estos esquemas. O sea, si esto es todo el tubo digestivo, francamente estas células pueden ser de cualquier parte del cuerpo. Y lo que queda claro, sí o sí, entonces, es que este es el sistema digestivo y este es el circulatorio. Y este no podríamos saber con exactitud cuál es, así que lo dejamos así nomás. La respuesta correcta aquí sería sistema digestivo y sistema circulatorio, como bien contestaron acá. Después dice, da un ejemplo de tejido que aparezca en el sistema. Entonces vamos a ir retrocediendo, vamos a ir bajando los niveles de organización. Tenían que reconocer el sistema, por lo tanto también podían reconocer algunos órganos, vaso sanguíneo es un órgano, una glándula es un órgano, etc. Y ahora vamos con tejido. Ya, aquí está simplificado. Si ustedes ven estas células donde uno ve que están una al lado de la otra, uno puede asegurar ahí que ya hay un tejido. Recuerden que tejido es un conjunto de células y que habían 4 distintos. En este caso, el tejido que son células que están muy pegadas unas a las otras, de tal manera que forman como una especie de barrera, ese se llamaba tejido epitelial. Esto de aquí sería un tipo de tejido epitelial, hasta acá, hasta aquí. Desde acá a acá se dan cuenta que las células tienen como una superficie como ondulada, como que tienen pelitos. Bueno, esa superficie a las células intestinales les da más superficie de absorción. Dije superficie 2 veces, no se enreden. Esa superficie ondulada le da un área más amplia a la célula para poder absorber más. Entonces, este sería un tipo de tejido
Y este sería otro tipo de tejido, si bien los dos son epiteliales, no tienen exactamente la misma función. Este solo sirve de pared para poder conducir cosas. Este de acá ya es más una puerta de entrada que permite la absorción de los nutrientes. Este tejido de acá también es epitelial, aunque son células también un poco distintas porque son más planitas. Es un tejido epitelial plano, de células planas. Esto de acá también es tejido epitelial, pero es un tejido epitelial glandular, porque en los tejidos epiteliales estaban los dos subtipos. Uno era el epitelial de revestimiento, que vendrían a ser todos estos, chun, 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 y estos. Y también estaban los glandulares. ¿Qué función tenían los tejidos glandulares? Que como ven acá, ellos liberan ciertas sustancias. En este caso, las glándulas digestivas liberan enzimas, que son proteínas, recuerdan, está en su definición, son proteínas que pueden degradar o pueden catabolizar o pueden romper los alimentos que nosotros ingerimos para obtener de ellos moléculas más chiquititas, más simples, que sean lo suficientemente pequeñas como para poder absorberlas. ¿Sí? Esto de aquí también es un tejido epitelial. De nuevo, son células estrechamente unidas unas al lado de las otras. Incluso este tejido epitelial es de células aún más planas que estas de acá. Son muy delgaditas, por lo tanto, por ellas generalmente pueden atravesar muchas sustancias. Esas son las células de la pared del vaso sanguíneo, o que también se llaman células endoteliales. Son un tipo de epitelio también. Estas células de acá abajo es difícil saber qué tejido están formando, así que lo deberíamos dejar en blanco. Pero como se ve que están más o menos cercanas una a la otra, uno podría sospechar que también podría ser algún tipo de epitelio, pero difícil saberlo. Y luego están los glóbulos rojos más el plasma, que debe estar aquí entre medio. Eso correspondería a un tejido que no es epitelial, porque las células no están unidas estrechamente entre sí, formando una barrera. De hecho, estas se mueven. Es un tejido conectivo. La sangre, entonces, la sangre, lo que va dentro de los vasos sanguíneos, eso de adentro, es un ejemplo de tejido conectivo. Y aquí también faltaría que acá, entre medio de las estructuras, por ejemplo, entre medio del vaso sanguíneo, lo que va por fuera de él, y lo que va fuera del tubo digestivo, aquí no hay vacío, no hay aire entre medio de esta estructura adentro de nuestro cuerpo. Todo esto aquí está lleno con una red de proteínas, que era la matriz extracelular, y aquí también yo debía haber dibujado más células que formaran un tejido conectivo. O sea, yo podría rellenar aquí, debería haber tejido conectivo, aquí también debería haber tejido conectivo, aquí también debería haber tejido conectivo, aquí también, y aquí afuera también, chun, 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 hasta llegar a la piel. Algo así. Entonces hay muchos tejidos en este par de sistemas porque sí, po, los sistemas están hechos de muchas células distintas y que están agrupadas para cumplir funciones. Y esos son los tejidos. Ya, después da 3 ejemplos de células que aparezcan en el esquema. Ya. Aquí las tenían con los nombres. Podían nombrar las células del tubo digestivo, las células del tubo digestivo que son intestinales, las células glandulares, que son las que forman a las glándulas, el glóbulo rojo, las células de la pared del vaso sanguíneo. Estas células de acá son células del conducto glandular y las células del resto del cuerpo. Básicamente esas son todas las células que aparecen acá. Ya, con eso tienen respondido esto de acá. Miren aquí, por ejemplo, me pusieron bacterias. No, bacterias no aparecen en el esquema. Si bien aquí hacia el final del tubo digestivo, donde debería estar el intestino grueso, deberían haber bacterias. En el intestino grueso, aquí, entre medio, nosotros sí tenemos una selección de bacterias que nosotros hemos cultivado a lo largo de nuestra vida según lo que nosotros hemos comido. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos tenido una alimentación saludable,
hemos permitido que en esta parte de nuestro cuerpo crezcan bacterias que están acostumbradas a comer sanito. En cambio, si nosotros, no sé, por lo largo de nuestra vida comemos pura chatarra, nosotros vamos a seleccionar a las bacterias que prefieren la chatarra. Y eso cuando sean más adultos, cuando sean adultos y después les puede traer problemas digestivos. Bien, por eso hace mal comer chatarra, entre otras razones. Ya, listo. Vamos con el esquema 2, las mismas 3 preguntas. ¿Qué sistemas se ven en el esquema 2? Si aquí está diciendo que esta estructura es el alveolo pulmonar, ¿los pulmones estaban en qué sistema? En el respiratorio. Esto representa la parte final del sistema respiratorio, esos saquitos que se llamaban alveolos que están dentro de los pulmones. Y acá de nuevo tenemos un vaso sanguíneo. Es la misma estructura que veíamos arriba. Las células de la pared del vaso sanguíneo, adentro los glóbulos rojos circulando. Las células de la pared del vaso sanguíneo, los glóbulos rojos circulando. O sea, esto es parte del sistema circulatorio. Y nuevamente aquí, células del resto del cuerpo. No podemos decir de qué sistema son. Entonces, sistema respiratorio, sistema circulatorio o cardiovascular. Ejemplos de tejido. Este de aquí es un tejido epitelial también, de células planas. Este de aquí es un tejido epitelial, el de la pared del vaso sanguíneo. La sangre dije que era un tejido conectivo. Y esos eran los tejidos que podían nombrar. Este no sabemos exactamente cuál es. Después, ejemplos de células que aparezcan. Bueno, las células de la pared alveolar, que yo las simplifiqué acá, la hice toda iguales, planitas. La verdad es que hay algunas que son como más redonditas y peluditas y liberan una sustancia que permiten que el alveolo mantenga que permite que el alveolo mantenga su forma a pesar de los cambios de presión que hay, porque tienen que pensar que aquí está entrando aire, está saliendo aire, está entrando aire, está saliendo aire. Y si esto fuera como un globito con una pared muy delgada, ¿qué les pasa a los globos cuando uno sopla o saca el aire? Se inflan o se desinflan. Y esto si está todo el día funcionando, podría romperse. Entonces tiene que haber aquí algo que proteja a las células para que no se rompan con los cambios de presión. Y son células especiales dentro de esta pared. En fin. ¿Qué otras células? Los glóbulos rojos, células de la pared de los vasos sanguíneos y células del resto del cuerpo. Pocas opciones. Luego, esquema 3. Ya, este sí que yo creo que era más complicado porque este sí que no se suele pasar muy bien la estructura interna del riñón. Ya, esto lo pueden reconocer nuevamente como un vaso sanguíneo, solamente que este es un vaso sanguíneo y que está con una forma sinusoidal, que es esta forma de S así, enrollado, pero sigue siendo un vaso sanguíneo al fin y al cabo. Entonces, esto es parte del sistema circulatorio nuevamente. Células del resto del cuerpo, otro vaso sanguíneo. Y ustedes dirán, ay, pero le llega 2 vasos sanguíneos aquí en este esquema al sistema. Sí, pues, llegan vasos sanguíneos a todas las partes del cuerpo. No hay parte del cuerpo que pueda vivir sin sangre o sin nutrientes. Entonces podrían imaginarse que esto viene por aquí, se da una vuelta, ¡pium! Y aquí no acaba en la nada, sino que se va por abajo y después sigue por acá circulando. Y después esto sigue, se da una vuelta y viene por aquí. Recuerden que el sistema circulatorio no tiene ni principio ni fin, por eso es un círculo, circula constantemente. Ya. Y esto de acá, que se lo imaginan acá, es como una especie de pinza que está apretando el vaso sanguíneo, esta parte, y que termina con un tubo. Ya, esa estructura se llama nefrón y también está simplificada. Este tubito es mucho más largo y se da unas vueltas también, pero aquí yo lo hice simple. La parte de acá, donde empieza el nefrón y que incluye los vasos sanguíneos, se llama glomérulo, por si acaso. Lo pueden buscar por ahí. Ya. Y acá, esta parte del nefrón entonces tiene distintas células. Aquí hay unas células, estas de acá, que como que abrazan al vaso sanguíneo por fuera. Y lo que hacen es que hacen una especie de filtro acá.
se genera un filtro entre estas células y estas, y solo algunos componentes van a poder salir de la sangre y atravesar este par de células para llegar a este espacio. Esa es la función. Estas células de acá que van por fuera solamente sirven para que lo que pase aquí no se escape a la nada, sino que sea todo recolectado hasta este tubo. Y luego de este tubo, como pueden ver, sus paredes también son células que permiten la absorción de nutrientes, tienen esos pelitos. Entonces, algunas de las cosas que estaban en la sangre, que pudieron pasar este filtro, que fueron recolectadas por acá, van a volver a ser absorbidas, van a ir de nuevo a la sangre. Por ejemplo, la glucosa, si se escapó algo de azúcar acá, este azúcar es recolectado de nuevo y sigue circulando por nuestro cuerpo hasta que las células del cuerpo lo absorban. Pero cosas que no nos sirvan o que estén en exceso, por ejemplo, la sal, también podría filtrarse por acá, venir para acá, pero esto a nosotros ya no nos va a importar recolectarlo de vuelta y por lo tanto se va a ir acá hacia el exterior del cuerpo. Aquí termina el cuerpo. Esto vendría a ser la uretra del sistema excretor, o sea, aquí se va formando la orina. Todos esos componentes de la sangre que no queramos recuperar van a ser expulsados y van a formar este líquido tan particular que es la orina. Chan, chan, chan. ¿Qué sistema es entonces este? Es el sistema excretor. Y por lo tanto acá tenemos nuevamente el sistema circulatorio y el sistema excretor o específicamente el sistema urinario dentro del excretor, que les había hecho esa salvedad en la revisión de las diapos de los sistemas. Ya, y los tejidos nuevamente son el de la pared de los vasos sanguíneos, la sangre, y también está el tejido epitelial del nefrón, que puede ser toda esta parte del glomérulo, y también puede ser el tejido epitelial absortivo o de absorción que está ya en este conducto del nefrón, o túbulos también les dicen. Ya. Células, las mismas. Célula de la pared del vaso sanguíneo, glóbulo rojo, célula del resto del cuerpo, célula epitelial del nefrón del riñón, y esto vendría a llamarse de la misma forma. Listo. Después venía la actividad de completar para cada esquema, que dice, en el esquema dibuja círculos para representar las moléculas más importantes involucradas en la función de los sistemas. Ya. Y aquí nadie lo pudo hacer a la perfección. Así que les voy a explicar mejor. Dice que tienen que dibujar círculos, en realidad pueden poner otros símbolos. Aquí mismo, por ejemplo, me pusieron un trebolito, etcétera, una carita, y está bien, ya es una simbología. Pero ¿qué tienen que representar? Las moléculas más importantes involucradas en la función de los sistemas, en la función, no otras moléculas. Por lo tanto, tenían que ver de sus diapositivas anteriores cuáles eran las funciones de los sistemas que estaban ahí, porque algunos me pusieron cualquier molécula que estuviera presente, por ejemplo, ¿cuál fue la que me pusieron? Creo que la tengo acá. Pusieron, no sé, fosfolípidos. Un fosfolípido es una molécula que está presente en todas y cada una de las células del cuerpo, entonces no es como algo distintivo que esté en un sistema. Lo mismo pasa con tubulina, está en el citoesqueleto de todas las células, entonces no es como algo que determine la función de un sistema en concreto. Después decía que podían usar flechas para representar la dirección en la que se mueven las moléculas, porque sí, nosotros los seres vivos tenemos moléculas que intercambiamos con el ambiente. Y eso es fundamental. Ese intercambio de moléculas con el ambiente es una de las características principales de los seres vivos. Y después decía que tenían que realizar la simbología para la representación de las moléculas. Ya. Aquí entonces, déjenme ver si hay otro trabajo. Ya, sí, este. Miren acá, hay varios símbolos que los explican aquí abajito. Por ejemplo, este círculo con una X dice que es glucosa. Entonces vamos a ver acá dónde está el círculo con la X. Aquí. Y representa con una flecha que esta glucosa ingresa a la sangre. Y eso es correcto.
En el sistema digestivo, la función principal es la digestión de los alimentos, pero ojo, también la absorción de los nutrientes que estaban en esos alimentos. ¿De qué nos sirve simplemente digerir los alimentos, hacerlos más chicos o deshacerlos, entre comillas, si no vamos a rescatar nada de ellos? No tendría sentido. Entonces ustedes tenían que dibujar nutrientes o alimentos que ingresaran por acá, ¿sí? Hubiese sido bueno que aquí desde las glándulas digestivas salieran enzimas, que también son moléculas, porque son proteínas, que se juntaran con esos nutrientes. Un alimento o nutriente, macronutriente, podría ser proteína. Por ejemplo, esta carita contenta podría ser proteína. Se podría unir con otra molécula que viniera de acá de la glándula, que fuera la enzima. Y que cuando se juntaran, esas proteínas fueran divididas en componentes más chiquititos, así como cortar esta carita en varios trozos distintos. Y esos trozos chiquititos serían los nutrientes que estaban adentro de las proteínas, en ese caso los aminoácidos. ¿Ya? Y esos nutrientes efectivamente traspasan las células del intestino delgado, las traspasan las células de la pared del vaso sanguíneo, llegan a la sangre y quedan aquí, quedan entre medio de los glóbulos rojos, o sea, quedan en el plasma sanguíneo y esto se va moviendo. Entonces ahora, luego de que nosotros ingresamos los alimentos, los digerimos con la enzima y los absorbimos, vamos a tener nuestra sangre llena de nutrientes y esos nutrientes van a poder ir ¿a dónde? A todo el resto del cuerpo para nutrir a las células. Así que, ojo, acá a estas células del cuerpo les deberían llegar los nutrientes también. Yo podría haber dibujado estas células del cuerpo allá en Chuchunco, dibujar que este vaso sanguíneo se da toda una vuelta por todo el cuerpo y decir, ya los nutrientes ingresan acá, pero tienen que darse esa vuelta gigante para llegar allá donde están las células, pero la verdad es que hay células en todos lados y estas que estén aquí también van a necesitar nutrientes. Resumen, acá dibujar moléculas que representen a los nutrientes o a los macronutrientes o a las macromoléculas, por ejemplo, proteínas, lípidos, carbohidratos. Desde las glándulas tienen que salir las enzimas, que son un tipo de proteína también. Ellos tienen que interactuar y las enzimas tienen que liberar nutrientes más pequeños. Esos nutrientes más pequeños van a ser absorbidos hacia los vasos sanguíneos y luego la sangre con su flujo va a permitir que estos nutrientes viajen por el cuerpo, pero que vayan siendo liberados de a poco hacia el resto de las células del cuerpo, porque al final ellas van a necesitar los nutrientes para realizar sus reacciones químicas y también para ir renovando las estructuras que vayan perdiendo, porque ellos también van perdiendo moléculas, entonces necesitan recuperarlas. Eso es todo. Esa es la gran función del sistema digestivo que tienen que entender y que también tienen que saber que se relaciona con el sistema circulatorio porque es el que lleva el producto de la digestión y que en el fondo estos nutrientes van a ser requeridos por todas las células del cuerpo. Al final está conectado con todo. Siguiente, sistema respiratorio, un poco más fácil. Las moléculas que tienen que ver con la función del sistema respiratorio son los gases respiratorios y tenemos solo dos. Uno que es expulsado del cuerpo y uno que es absorbido por el cuerpo. En este caso dibujaron, así como este reloj de arena, el dióxido de carbono y este rayito del oxígeno está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno inspira, absorbe oxígeno. Este oxígeno traspasa la pared del alveolo y la pared del vaso sanguíneo e ingresa al torrente sanguíneo. Luego, este oxígeno no debería ir libre aquí en el plasma porque ¿quién transportaba el oxígeno? Los glóbulos rojos. El oxígeno debería estar adentro de los glóbulos rojos y de hecho debería estar unido con una proteína que se llama hemoglobina. ¿Recuerdan? La función de la hemoglobina era transportar el oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Ok, y aquí, ¿qué agregó esta persona? Agregó glucosa, que dice que va viajando por la sangre. Sí, de hecho la sangre, como ya vimos, si esta sangre es la que viene justo después del sistema digestivo, va a estar llena de glucosa,
porque la glucosa recién habría sido absorbida. Así que si se imagina que este esquema es la continuación del anterior, sí, debería haber glucosa ahí también. Y en general siempre debería haber un poquito de glucosa. Ya. Cuando los glóbulos rojos transportan el oxígeno, lo van llevando por la sangre, pero también lo van liberando de a poquito, algo similar a lo que pasaba con los nutrientes de la comida. Entonces, el oxígeno va a salir de los glóbulos rojos, va a llegar aquí al plasma, va a atravesar la pared del vaso sanguíneo, va a atravesar la membrana de la célula y va a llegar al interior de la célula. Y aquí la célula va a utilizar ese oxígeno, chun, 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 lo va a gastar y con eso va a obtener, entre comillas, energía o va a formar ATP. Y en el proceso de que forma ATP, libera un desecho. ¿Cuál es? Es el dióxido de carbono, que aquí este estudiante no lo dibujó, pero debería estar este simbolito del dióxido de carbono formándose aquí en la célula y luego con una flechita, este dióxido de carbono es difundido a la sangre y este dióxido de carbono va por aquí en el plasma disuelto y se da toda la vuelta por el cuerpo, llega aquí de vuelta al pulmón y es expulsado por la expiración. Eso es entonces, el oxígeno entra, traspasa la sangre, se va por los glóbulos rojos, va avanzando esto, los glóbulos rojos lo van soltando, las células lo absorben, o lo incorporan, mejor dicho, lo internalizan, lo consumen, generan su energía, en el proceso generan dióxido de carbono, ese dióxido de carbono lo liberan, va a la sangre circula, dióxido de carbono se da la vuelta, cuando llega al pulmón, va aquí a los alveolos y es expulsado. Esa es la función del sistema respiratorio. Tercero y último, vamos. Voy a simular que la sangre viene por aquí arriba, ¿ya? Podría ser por aquí abajo, pero a mí me gusta aquí. Y aquí lo que pasa es que las células del cuerpo, solo por el hecho de estar vivas y tener metabolismo, van a ir generando desechos metabólicos, que son moléculas. Un ejemplo típico de desecho metabólico es, por ejemplo, la urea. La urea. También está el ácido úrico. Está también un compuesto que se llama creatinina. Esto no los vimos en las definiciones del principio, así que tendrían que haberlos buscado ustedes, como cuáles son las sustancias de desecho que se expulsan en el sistema urinario, y encontrarán esas, entre otras. De hecho, la creatinina, cualquiera que se haga un examen al riñón, se la miden para ver si efectivamente está funcionando bien el riñón, por lo que vamos a ver ahora. Las células entonces, después que ocupan sus nutrientes, ocupan su energía para vivir, gracias al sistema digestivo y respiratorio, ellas liberan desechos. Podríamos haber dibujado el desecho, no sé, imaginémonos que en este el rayito es un desecho. ¿Qué es? Es oxígeno todavía. Sí, es cierto, también va a haber oxígeno aquí adentro, pero tendrían que haber creado otra. Supongamos que es un desecho. Este desecho viaja por la sangre, va avanzando acá, y cuando llega al riñón, donde está este filtro especial, estos desechos se filtran, porque la sangre viene aquí como a presión, y con todo el vuelito que viene acá o la inercia, estos desechos van a pasar colados acá, pasan de largo. El glóbulo rojo es una célula, no una molécula, así que no cabe por esos orificios y se queda dentro de la sangre. Pero las moléculas chiquititas pasan por entre medio aquí, ¡pium! Y como les decía, son recolectadas acá. Lamentablemente este filtro no es tan selectivo como para decir, ya, voy a dejar pasar solo las moléculas que ya no me sirven. No, deja pasar casi todas las moléculas. Todo lo que sea chico pasa para acá. Entonces, por ejemplo, glucosa, si esto fuera glucosa, supongamos, también podría pasar para acá, como yo les decía. El sodio, la sal, también pasa para acá. Los aminoácidos, los mismos que venían del sistema digestivo, también pasan para acá. Y luego todas esas moléculas que son recolectadas aquí, quiero ver qué es la carita contenta. Agua, sí, el agua también se filtra acá. De hecho, el agua es súper chica, así que sí, se filtra harta. Todo esto se recolecta aquí. ¿Qué es la nube? Otros compuestos, sí, otros compuestos podrían ser los, entre comillas, desechos metabólicos. Y como les decía, varias de estas moléculas son absorbidas de vuelta si el cuerpo las necesita. Entonces, el cuerpo siempre va a necesitar glucosa, tiene que venir de vuelta, ¿sí?
El cuerpo generalmente va a necesitar agua, entonces tiene que absorberse de vuelta. Lo ponen con una flechita acá. El sodio, a veces la sangre necesita que haya sodio. Necesita que haya cierta cantidad de sodio como para retener el agua. La sal retiene el agua, pero que tampoco sea un exceso como para que haya mucha agua acá y nuestra sangre quede con mucho volumen. Eso sería subir la presión, ¿ya? Pero las cosas que no las vamos a necesitar, como de hecho la creatinina o como la urea, estas cosas van a seguir de largo con un buen resto de agua y generalmente también con un resto de sal. Y eso va a formar, como les decía, la orina. Entonces, ¿qué moléculas importantes teníamos que poner acá? Los desechos metabólicos podían ser más específicos, poner urea, creatinina, podrían poner agua. Y aquí adentro en la sangre también podían incorporar que vinieran desde los otros sistemas la glucosa, los aminoácidos, es decir, los nutrientes. Y si quieren también pueden incluir los gases, pero aquí pasarían de largo, tal cual como lo dibujaron acá. Pasan de largo. Porque va dentro de los glóbulos rojos el oxígeno. Y luego dibujar con flechitas que atraviesa para acá, se van juntando aquí, y luego con flechitas que algunos son reabsorbidos y otros no, que pasan de largo y se orinan. Ya, ahí está la función del sistema excretor. Y luego en el diagrama final tenían que tratar de juntar todo esto. Ahora, ¿qué les recomiendo? Y ahí no les voy a decir exactamente cómo lo tenían que hacer, pero que se fijen en las similitudes que tienen los tres esquemas. Voy a poner otro que no le dibujaron los símbolos. En este caso, las similitudes que tienen todos los esquemas es esto, ¿no? Aquí hay vaso sanguíneo. Aquí hay vaso sanguíneo. Y aquí abajo hay vaso sanguíneo. Entonces, perfectamente podrían ir pegando ahí y ir conectando todos esos vasos sanguíneos para hacer, como les decía yo, un círculo, un ciclo que represente todo el sistema circulatorio. Incluso si alguno se pone más creativo, entre medio, en algún lugar de estos vasos sanguíneos, tiene que estar la bomba que permita que la sangre fluya. Que no fluye porque sí, fluye porque algo se está contrayendo constantemente, un órgano que está bombeando la sangre y por lo tanto hace que fluya. Se los voy a dejar ahí nomás. Ustedes ahí lo toman o lo dejan, es decisión suya. Y lo otro que es común en los tres esquemas son las células del resto del cuerpo. Ya, entonces en su esquema final podrían quizás poner el sistema circulatorio completo y conectado, poner luego las células y tejidos especializados de los tres sistemas que salen, digestivo, respiratorio y urinario, pero poner solo una vez las células del cuerpo, entre comillas, y que en ellas se pongan todos los intercambios de moléculas que vimos. Entonces, que a ellas llegue oxígeno, que de ellas salga dióxido de carbono, que a ellas lleguen nutrientes y que de ellas salgan desechos metabólicos. Y ahí ya lo tendrían listo. Les informo que este objetivo de aprendizaje, que es integrar las funciones de los principales sistemas del organismo, existe en el currículum y está en octavo básico. Es algo que debieron aprender a hacer en octavo básico. La parte triste es que yo a todos ustedes les enseñé en octavo básico. Así que si no lo aprendieron es porque no se lo pude enseñar bien. Pero bueno, les quería mostrar un esquema que pusieron acá, que puso uno de sus compañeros al final, para que lo tengan como referencia, que es este. Jiji. Me da risa porque este esquema no lo hizo este estudiante, pues lo copió de otro lado. Y lo gracioso es que este mismo esquema está en la página de Currículum Nacional, donde ustedes pueden buscar cuáles son todos los OA que se supone que tienen que aprender en el colegio. También están sus libros de textos, o sea, libros escolares, perdón, textos escolares. Y hay otros materiales también que los pueden revisar y sale precisamente este y es un GIF animado. Entonces, claro, esta cuestión exactamente resume todo, pero lo que no me gusta de este esquema es que ven que el sistema circulatorio está abierto y que de hecho el pulmón lo tuvieron que dividir en dos. Entonces esto ya está como un poco alejado de la realidad, porque el sistema circulatorio debiera estar conectado
y porque el pulmón lo deberíamos localizar en una parte nomás. Ahí estaría más cercano. Ya, pero sí, me gustó que investigara porque al final entendió que esto era un esquema que apuntaba al objetivo de aprendizaje que había que cumplir, si bien no lo hizo él. La idea es que lo hagan ustedes, lo creen, lo construyan, se apropien de ello. Porque ahí mientras lo estén dibujando les van a surgir dudas, van a decir, ¿cómo debería estar esto y a dónde debería estar conectado? Y eso les va a quedar como más marcado. Ya. Repito, cualquier comentario, duda, sugerencia, me la escriben en los comentarios, por favor. Por favor, también coméntenme si tienen algún problema o algo como para no entregar las cosas. Tratemos de mantener la comunicación, po. Aunque estemos separados, físicamente tratemos de mantener el contacto. ¿Ya? Eso, cuídense.